Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Diseñando y Creando con Gabeadz. Hi everyone, how are you today? Welcome back to my channel Designing and Creating with Gabeadz. Hoy vamos a hacer unos aretes y vamos a diseñar unos candelabros o arañas con cuentas usando la técnica de bucle sencillo solamente que aprendimos anteriormente en mi primer video. Today we are going to make and design some beaded chandelier earrings using the simple loop technique we learned before in my first video. Antes de empezar, no olvides suscribirte y darle me gusta y activar la campanita para que recibas notificaciones de mis próximos videos. Y si puedes compartir este video por si a alguien le interesa aprender de joyería. Before to start, don't forget to subscribe, click like, and activate the bell so you can receive notifications every time I post a new video. Also, if you can, please share this video so maybe somebody else can be interested in learn about jewelry. Ahora sí, empecemos. Let's start. I don't know if you remember in my last video we talked about designing and making these kind of earrings. I asked to everybody to leave a comment what kind of color you like to see in this kind of chandelier, and people comment they want to see these designs in this color and red color. This is like golden and red one. No sé si se acuerden, en mi último video, al final del video, yo pregunté que quería hacer y diseñar estos aretes de candelabro y que dejaran unos comentarios en el video qué colores o qué diseños o qué piedras querían que yo diseñara para que ustedes qué querían ver exactamente que yo hiciera. La gente comentó que querían ver color que es como un doradito y querían ver este color rojo. Entonces yo traje algunas piedras en diferentes colorcitos, escogí estos colores y vamos a diseñar, vamos a hacer 3 estilos diferentes y ustedes, bueno, deciden cuál es el mejor. Y estoy bien emocionada porque estos aretitos los voy a poner en mi tienda Gabeadz en etsy.com para que a ver si alguien está interesado. Y estoy segura que se van a vender muy pronto. Los materiales que estoy usando son cualquier cuenta. En diferentes, creo que estos son de 3-4 milímetros, 6 milímetros. Son diferentes tallas, pero todos son muy pequeñitos. Estos es piedra coral, color rojo y colores naturales. Esta es los alambres color con bolita. Tengo aquí diferentes candelabros. Ustedes escogen el que ustedes quieran. El que vamos a manejar es y tengo aquí mis pinzas, mis aretes, como pueden ver. So this is all my materials, my tools. The 3 millimeters, 3 or 4, 6 millimeters, a bead, my chandeliers. And this is more like a gold, another kind and another kind. So you can choose any design that you want. You can buy online. You can buy some on Etsy also. This is the ball pin. And it's a small size, as you see, because we don't need a big one. So we don't need a big one to make this kind of, for the drop one. So you can buy the small one. Small size, you can have the flat head, you can have the ball pin also. I have my small beads. This bead is called Chinese crystals. This bead. Also I have my earrings over here. Let me tell you about this. I made these kind of ear wires. I will show you how to make these ear wires later on, okay, in the future, not right now. Estos aretes, estos son comprados, pero estos yo los hice a mano, yo los hice con un alambre, pero más adelante les voy a enseñar cómo hacerlos, ¿ok?
No por ahora, estamos aprendiendo lo básico. We're learning the basic stuff right now. So, but I will show you later how to make these earrings. It's very simple and they're so cool. Vamos a aprender a hacer cómo hacer estos, pero un poco más adelante, ¿ok? Ok. Entonces, vamos estos van a ir arribita del arete. Estos de aquí van a ir arribita del candelabro. Madre mía, ya ni el español me sé yo. Diosito mío. Okay, these beads are going to be in the top of the chandelier. Okay, and these are going to be on the bottom. Okay, this is the first design that we are going to do. Okay, ese es el primer diseño que vamos a hacer. Okay, for the top beads we are going to have a different sizes, but you don't need a big one. If you don't have any other size, you can choose whatever you want, whatever you have. Okay, but because I have two sizes, we don't need the big one. So we have a space here of 1 centimeter, so we can use that one. Okay, so you don't need this one. Si tienen diferentes tamaños de alambres, de alfileres, pues usen el más pequeñito. Lo único que necesitamos es como 1 centímetro de cada lado, que es lo único que ocupamos tener aquí. Y guarden el grande para otra cosa, ¿ok? So you can save the big one for bigger beads. Guarden el más grande para otros cuentas más grandes, ok. ¿Qué vamos a hacer aquí primero? Okay, vamos a hacer el de arriba. Yo ya hice por ustedes, pero tengan mucho cuidado. Déjenme, ahorita les voy a explicar por qué. Ok. Vamos a hacer aquí. Voy a mover todas mis herramientas hacia un lado, porque esos me ayudan mucho, tenerlos todos a un lado. I'm going to move all my tools to one side, because that helped me a lot. Okay, I'm going to leave like 1 centimeter right here. Voy a dejar aquí como 1 centímetro y voy a doblar para usar la técnica del bucle. So I'm going to use that simple loop right here. Ok. Y damos una vueltecita aquí. Ok. Volteamos. It's going to be the same. Aquí, just be careful. Don't do the same. The loop, it has to be it's not going to be the same way in this case, because this is going to be the top of the earrings and it's going to be connected to the earring. So in this case, it's not going to be the same loop as the same side. Not in this case. I will show you why, okay? En este caso, no vamos a hacer el arito, el círculo o el bucle al mismo lado que el otro que tenemos. Y ahorita les voy a enseñar por qué. En este caso va a ser todo lo contrario. Si el bucle está para acá, necesitamos hacer este bucle o este arito para el otro lado. Al contrario. So if you have the loop this way, we have to do this loop to the other way, like to this size, to this side. Okay, I will show you why. So take this way. Okay, take the bit like the wire this side. See, you have the circle this way face to you, so you need to do the contrast. Okay, so you need to cut. Get it? Okay, round, make the loop. Hagan el bucle o el arito. Agarren el arete. Okay, don't use the end of the loop in front of the
chandelier. Okay, make sure the end of the loop is behind, is in the back. Okay, so that way it looks. Just be careful. Let me open a little bit. Okay. So de esa manera no pongan el final del bucle enfrente del arete. Pónganlo al final para que no se vea tan, pónganlo atrás para que no se vea tan feo. Vamos a apretar, tight, ok. Y van a decir, ay, Gaby, pero es que aquí se ve al revés, aquí se ve, the loop is like the other side, like it looks different. Yes, but I will show you why later, okay? Now, let's finish the drops using the same technique, sample technique, sample loop technique. Vamos a terminar de hacer estas cositas, a terminar los beads que van a ir colgando. No tenemos que cerrarlos todavía. We don't have to close them yet. Ok. Si se mira, estoy muy a la orilla. Sorry about that. I think I was not in the middle. We cut a little bit. Okay, then we are going to connect or attach these to the chandelier. Okay, vamos a ponerlos en el candelabro. Okay, pongan, acuérdense que el final tiene que ir hacia atrás. El final, the end of the loop has to be behind or in the back. Okay, acuérdense, tiene que ir hacia atrás. Okay. Cerramos. Pueden usar estas pinzas para cerrar. Pueden usar estas otras pinzas para cerrar. Si no, y si tienen estas pinzas también lo pueden cerrar aquí así, si no están muy conformes. Si creen que no, ¿sí se ve? Ok, pescamos otras. Ok, creo que esta es la que tenemos que abrir un poquito más. ¿Sí se ve? Can you see it? And the same thing. Van a hacer lo mismo con los 5. Then we close it. Van a cerrarlos. Si se les complica. Can you see it? Cerramos un poquito. Esto sí se pone un poco más tedioso, un poquito más complicadito, pero van a quedar hermosos. ¿Ya ven? ¿Cómo ven? Hermosos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ponerle los aretes. Pueden usar estos aretes. Pueden usar estos aretes. O pueden usar estos otros aretes. Depende cómo lo quieran ustedes. You can use these, your wires, or these, depend of your style. Okay, whatever you want, whatever you like it. Okay, now let me explain you why you need the other loop to the other side.
because if we use the same side of the loop, how you are going to connect, see, you see the loop, it's the same way, it has to be like this. If you use this one, then the chandelier, how it's going to be, right? You got it? So it has to be like this. I mean, it cannot be like this. It has to be like this on the top, but on the bottom has to be like this. ¿Sí? ¿Ven ahora por qué les digo por qué el de arriba tiene que ser así? Para que conecte bien. Pero en el de abajo tiene que ser así para que conecte con el arete. Para que conecte con el candelabro, perdón. ¿Ok? ¿Sí ven la diferencia? ¿Ok? ¿Sí ven un poco la diferencia ahí? Ok, so vamos a conectarlo. Abrimos, acuérdense que tienes que abrir para enfrente. A veces tenemos que abrirlo más. Sometimes you will have to open more. Then we have to close. Close with this, that is a flat pliers. And then, there you go. Wait a minute. I put it the other side. Puse al revés. Dios mío. Okay. There you go. No pasa nada. Everything is